Las plagas de Egipto no son solo eventos históricos que marcaron el inicio del éxodo del pueblo hebreo, sino que también tienen una dimensión mucho más profunda y simbólica. A través de ellas, se puede ver una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la rebeldía. Cada una de estas plagas tiene un mensaje que trasciende el tiempo y habla a todas las generaciones, incluyendo la nuestra. El faraón, en su arrogancia y dureza de corazón, se niega a escuchar la voluntad de Dios y, como respuesta, todo el orden natural se ve trastornado. La tierra que antes florecía con vida y abundancia se convierte en un caos que refleja el caos interno que puede vivir el ser humano cuando se aleja de su Creador. Las plagas, entonces, no solo son castigos sobre un pueblo, sino también advertencias de lo que sucede cuando el ser humano decide caminar por su propio camino, ignorando la guía divina. Es fácil pensar en las plagas solo como relatos antiguos, lecciones de una época remota que ya no tienen relevancia para nosotros. Pero, si nos detenemos un momento y analizamos con cuidado, podemos ver que estas plagas siguen siendo una representación de los mismos conflictos que enfrentamos hoy. Las tensiones entre el orden divino y el caos humano son una constante en la historia de la humanidad. Lo que ocurrió en Egipto no fue solo un episodio aislado, es un reflejo de lo que pasa cada vez que, como individuos o como sociedades, nos alejamos de principios que nos dan vida, que nos orientan hacia la paz, la justicia y la armonía con la creación. En este sentido, las plagas de Egipto no solo afectan a un pueblo antiguo, son una imagen de cómo el pecado y la rebelión contra Dios pueden trastocar todo lo que tocamos, desde lo más material hasta lo más espiritual. Cuando uno se aleja de Dios, el orden natural se sacude. El universo, que ha sido creado con una armonía divina, comienza a desmoronarse cuando se ignora al Creador. Lo que antes funcionaba con naturalidad y belleza empieza a perder su equilibrio, y lo que era una fuente de vida puede convertirse en un lugar de sufrimiento y muerte. El Nilo, que había sido una fuente de sustento y prosperidad para Egipto, al convertirse en sangre, simboliza como las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, si no las reconocemos como un regalo de Dios y no las usamos conforme a su voluntad, pueden transformarse en maldiciones. Este es un principio profundo y doloroso. Cuando el ser humano se desconecta de su fuente de vida, de su relación con Dios, todo lo demás comienza a desmoronarse, incluso lo que parecía más estable y seguro. Lo que parecía ser una base sólida para vivir, como el Nilo para los egipcios, se convierte en un símbolo de muerte, de pérdida y de desesperación. La historia de las plagas de Egipto, por tanto, no es solo una historia de juicio, sino también un recordatorio constante de nuestra fragilidad y de cómo debemos vivir en dependencia total de Dios. Este mensaje es claro: nada en la vida es seguro, nada está exento de la influencia divina, y todo lo que tenemos debe ser visto como un don que debe ser usado de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nos alejamos de Él, las consecuencias no tardan en manifestarse, y no se limitan a los aspectos visibles de nuestra vida, sino que también afectan lo más profundo de nuestro ser. Las plagas fueron respuestas a la obstinación de un corazón que se negó a rendirse ante la autoridad divina, pero también son una advertencia para nosotros, para que no sigamos el mismo camino de desobediencia, sino que busquemos vivir en alineación con los propósitos divinos para nuestra vida. Así, las plagas de Egipto siguen siendo un llamado para todos los tiempos, un eco de la realidad espiritual que se repite hoy en muchas formas. Nos enfrentamos a un mundo que constantemente busca alternativas a la verdad divina, que se aleja de los principios fundamentales que nos sostienen. Pero, al igual que dan seguridad y estabilidad. Nos aferramos al trabajo, al dinero, a las posesiones, creyendo que de ellos depende nuestra supervivencia y bienestar. Sin embargo, este incidente del Nilo se convierte en una lección clara de que lo que parece ser nuestra base más sólida, si no está consagrado al propósito de Dios, puede volverse contra nosotros. Cuando el ser humano se aleja de Dios y coloca su confianza en los recursos materiales sin reconocer a Dios como su proveedor, esos mismos recursos pueden ser los que lo destruyan. El Nilo, que debería haber sido un instrumento de bendición, se convierte en un agente de juicio. La sangre en lugar de agua representa cómo lo que se pensaba que era vida se transforma en muerte cuando se pone la confianza en las cosas equivocadas. Este fenómeno de la transformación del agua en sangre también pone de manifiesto la fragilidad de nuestra existencia.
El ser humano, al igual que Egipto en ese momento, tiende a olvidarse de la fuente de la vida, Dios mismo. En un mundo materialista, es fácil perder de vista la verdad de que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, es un regalo de Dios. A veces nos olvidamos de que la verdadera fuente de vida no está en nuestras riquezas, nuestras habilidades o en lo que podemos ver, sino en Dios. Así como el Nilo, que parecía ser la fuente de toda vida, se transformó en una imagen de muerte, así también lo que nosotros consideramos nuestras seguridades pueden desmoronarse si no reconocemos que todo proviene de Él. Nos vemos entonces ante la realidad de que, sin Dios, incluso lo más esencial puede volverse una amenaza, un recordatorio de nuestra dependencia total de Él. Lo que sucedió en Egipto, por tanto, tiene una implicación más profunda que un simple castigo divino. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo nos relacionamos con lo que tenemos y, más importante aún, sobre dónde ponemos nuestra confianza. La plaga del Nilo se convierte en un recordatorio de que todo lo que poseemos, ya sea riqueza, salud, familia, o cualquier otra bendición, debe ser visto como un instrumento para honrar a Dios. Si olvidamos esto, las bendiciones mismas que disfrutamos pueden volverse nuestras maldiciones, porque no nos conducen a una vida plena, sino que nos alejan de lo esencial, de lo que realmente nos da vida. Este mensaje se hace aún más relevante cuando pensamos en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo que pone gran énfasis en los bienes materiales, en el éxito, en la acumulación de recursos. La sociedad moderna nos enseña a confiar en lo que podemos ver, lo que podemos tocar, a medir nuestra seguridad por lo que tenemos. Sin embargo, como el Nilo en sangre, todas esas cosas materiales, aunque en su momento parecen ofrecer seguridad, pueden ser temporales, frágiles e incluso dañinas si no están orientadas hacia el propósito divino. La plaga del Nilo, entonces, nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a preguntarnos, ¿estamos confiando en Dios o estamos dependiendo de lo que parece ser estable, pero que en realidad puede ser efímero? ¿Estamos poniendo nuestra seguridad en las cosas que tenemos o en el Creador que nos da todo lo que necesitamos? La segunda plaga que azotó a Egipto fue la invasión de las ranas, un fenómeno que no solo fue un castigo para los egipcios, sino también un símbolo espiritual profundo. Las ranas salieron del agua y se dispersaron por todo el país, invadiendo las casas, las camas, los templos, los lugares sagrados, llenando cada rincón de Egipto. Este caos causado por las ranas no solo era un inconveniente físico, sino también un reflejo de algo mucho más profundo, la impureza que invade cuando no hay límites sagrados en nuestras vidas. Las ranas, que para los egipcios eran consideradas semidivinas, se convirtieron en una plaga, mostrando de manera clara cómo lo que adoramos fuera de Dios, tarde o temprano, puede llegar a ser nuestra ruina. En Egipto, las ranas eran vistas como un símbolo de fertilidad y de la diosa Eket, quien era la encargada de asistir durante el parto. Se creía que las ranas tenían poder sobre la vida y la reproducción. Sin embargo, en el momento en que Dios permitió que las ranas invadieran el país, lo que antes era considerado sagrado y poderoso, se transformó en una fuente de vergüenza y caos. Esto demuestra cómo cualquier cosa que tomemos como divinidad o fuente de nuestra seguridad, si no está alineada con el propósito divino, puede convertirse en algo que nos destruye. Las ranas invadieron los hogares de los egipcios, perturbando su vida cotidiana, y lo que debería haber sido algo de gran valor se transformó en una molestia insoportable, una invasión que no pudieron controlar. Esta plaga se convierte en un recordatorio de cómo todo lo que ponemos en el lugar de Dios, sin importar lo que sea, tiene el potencial de convertirse en algo que nos consume. El mensaje detrás de la plaga de las ranas va más allá de la simple molestia física que causó. Espiritualmente, es una advertencia sobre cómo las impurezas pueden penetrar nuestras vidas cuando no hay un sentido claro de límites. Las casas de Egipto, que en un principio estaban destinadas a ser lugares de refugio y paz, se convirtieron en una extensión del caos. Las camas, lugares de descanso, se llenaron de ranas, mostrando que incluso el lugar de nuestro reposo puede ser invadido por lo que no es puro. Los templos, que eran considerados lugares sagrados, se convirtieron en refugios de impureza. Es decir, cuando dejamos que lo impuro entre en nuestra vida, incluso lo que es sagrado puede perder su pureza y su propósito.
Esta plaga nos desafía a reflexionar sobre qué estamos permitiendo entrar en nuestras vidas, qué estamos aceptando como parte de nuestra existencia y cómo, al no establecer límites adecuados, podemos abrir la puerta a la invasión de lo que no tiene lugar en nuestra vida. Además, la plaga de las ranas también revela un aspecto fundamental de la naturaleza humana, nuestra tendencia a adorar lo creado en lugar de al Creador. Los egipcios, al venerar a la diosa Eket y otorgarles a las ranas un estatus especial, representaron la idolatría de la época. Dios, al enviar las ranas, no solo desmanteló esa adoración, sino que también les mostró a los egipcios que no hay poder fuera de él que pueda sostener o redimir. Lo que ellos consideraban divino se convirtió en un instrumento de juicio. Este es un principio espiritual profundo: todo lo que se coloca en el lugar de Dios, tarde o temprano, muestra su verdadera naturaleza. Puede parecer algo bueno, algo valioso, algo digno de adoración, pero si no está en su lugar adecuado, se vuelve peligroso. Cuando idolatramos cualquier cosa que no sea Dios, esa cosa tiene el potencial de invadir todos los aspectos de nuestra vida, afectando incluso las áreas más privadas y sagradas de nuestra existencia. En la vida cotidiana, las ranas pueden manifestarse de muchas maneras. Pueden ser aquellas cosas, actitudes o deseos que invaden nuestra mente y corazón, ocupando el lugar de Dios. Puede ser la obsesión por el éxito, la riqueza, las relaciones o cualquier otro deseo que se vuelve desmedido y nos aleja de lo verdaderamente importante. Como las ranas que invadieron todo Egipto, esas obsesiones pueden llenar cada rincón de nuestra vida, desbordando nuestras prioridades, distorsionando nuestra visión y haciéndonos perder la paz. De esta manera, la plaga de las ranas no solo es una lección para el pueblo de Egipto, sino también una advertencia para todos los tiempos, incluida nuestra época. Es un llamado a poner límites claros en nuestras vidas, a asegurarnos de que no estamos permitiendo que lo impuro invada nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras decisiones o, lo más importante, nuestro corazón. Por último, esta plaga también nos invita a pensar en cómo manejamos nuestra espiritualidad. A menudo, como los egipcios, podemos caer en la trampa de venerar lo que nos rodea o lo que nos parece más accesible, olvidando que la verdadera adoración y la verdadera vida solo se encuentran en Dios. La plaga de las ranas revela cómo la idolatría puede trastocar todo el orden de nuestras vidas, llevándonos a vivir en un caos constante, sin descanso ni paz. Es un recordatorio de que solo Dios puede llenar nuestro corazón y darnos lo que realmente necesitamos. La tercera plaga, la invasión de los piojos, fue una de las que tocó más directamente al ser humano, pues no afectó solo a los recursos o al entorno, sino que también impactó la pureza física y espiritual del pueblo egipcio. A diferencia de las plagas anteriores, que atacaron recursos materiales como el agua o los animales, los piojos fueron una señal de que la impureza había invadido la propia carne del pueblo, afectando incluso a los sacerdotes, quienes se veían obligados a realizar rituales sagrados en un estado de impureza. Esto nos muestra que no basta con realizar rituales o actos exteriores si no hay una verdadera limpieza interna. La pureza externa, sin la santidad del corazón, carece de valor. La plaga de los piojos, en este sentido, revela cómo el pecado no solo afecta los aspectos visibles de nuestra vida, sino que también corrompe lo más íntimo de nuestro ser. Es interesante notar que los piojos, como otras plagas, son seres pequeños pero poderosos. A menudo, las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes pueden tener el mayor impacto en nuestra vida. Un solo piojo puede pasar desapercibido al principio, pero, con el tiempo, puede multiplicarse y causar una gran molestia. Del mismo modo, el pecado, cuando se permite entrar en nuestras vidas de manera pequeña o casi imperceptible, puede extenderse rápidamente y contaminar nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra integridad. A veces, nos engañamos pensando que ciertos pensamientos, actitudes o comportamientos que parecen inofensivos no tienen un impacto significativo. Sin embargo, como los piojos, lo que parece ser insignificante puede convertirse en una plaga que corrompe nuestra mente y corazón. El hecho de que esta plaga afectara también a los sacerdotes egipcios, personas encargadas de llevar a cabo rituales sagrados, tiene un mensaje aún más profundo. Los sacerdotes, que se creían los mediadores entre los dioses y los hombres, no podían cumplir con sus funciones debido a la impureza que los piojos les causaban.
Esto ilustra que no importa cuán devotos seamos en nuestras prácticas religiosas externas si nuestro corazón no está limpio. Los rituales y las ceremonias pueden tener un valor simbólico, pero sin pureza interna y sin una verdadera relación con Dios, pierden su poder. Este es un principio fundamental que se repite a lo largo de las Escrituras. Lo que Dios busca no es solo el cumplimiento externo de la ley, sino la transformación interna del corazón. El pecado, en su forma más sutil, puede hacer que incluso lo que consideramos sagrado se vea afectado, corrompido y vacío de significado. La plaga de los piojos también es una advertencia contra la hipocresía y la religiosidad vacía. Muchas veces, como los egipcios, podemos caer en la trampa de pensar que si realizamos ciertos actos externos, como asistir a servicios religiosos o seguir reglas morales, estamos siendo justos y puros. Sin embargo, si nuestra vida interior está contaminada por el pecado, estos actos exteriores no tienen valor alguno ante los ojos de Dios. En el caso de los sacerdotes egipcios, su impureza los descalificó para llevar a cabo sus funciones sagradas, demostrando que no solo se trata de las apariencias, sino de la condición del corazón. Así, esta plaga nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual y a preguntarnos si estamos realmente viviendo una vida íntegra o si estamos simplemente cumpliendo con rituales y normas externas sin un cambio verdadero en nuestro ser interior. Además, la plaga de los piojos también simboliza la capacidad del pecado para tocar áreas de nuestra vida que pensábamos que estaban fuera de su alcance. Mientras que el agua del Nilo o los animales del campo eran recursos externos que afectaban principalmente el bienestar material, los piojos representan cómo el pecado puede afectar nuestras relaciones más íntimas, nuestra salud, nuestra dignidad. Esta plaga no era solo un castigo sobre los recursos del país, sino también una llamada a reflexionar sobre cómo el pecado puede afectar la pureza misma de nuestra existencia humana. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo, también puede ser contaminado por el pecado, no solo en su aspecto físico, sino en su sentido más profundo, que es su propósito divino. Así, esta plaga pone de manifiesto la necesidad de vivir con una conciencia constante de la pureza, no solo en lo exterior, sino también en lo más profundo de nuestra vida interior. El sufrimiento causado por los piojos también refleja cómo, cuando el pecado invade nuestras vidas, el sufrimiento se vuelve inevitable. Aunque a menudo pensamos que el pecado solo tiene consecuencias espirituales, esta plaga demuestra que el pecado tiene efectos en todas las áreas de nuestra vida, incluso en lo físico. La incomodidad y el sufrimiento físico que los piojos causaban a los egipcios son un recordatorio de que el pecado no solo es un asunto de alma, sino que también afecta nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Vivir en desobediencia a Dios no solo nos separa de Él espiritualmente, sino que también nos lleva a vivir en un estado de constante angustia, de insatisfacción, de sufrimiento interior que puede manifestarse incluso en nuestro cuerpo. Finalmente, la plaga de los piojos nos enseña sobre la necesidad de la limpieza espiritual. Así como los egipcios debían deshacerse de los piojos para recuperar su pureza, nosotros también debemos buscar la purificación de nuestro corazón y mente. Solo a través de un arrepentimiento genuino y un compromiso con la santidad podemos experimentar la restauración que Dios desea para nosotros. La plaga de los piojos es, por tanto, una invitación a examinar nuestra vida, a reconocer los pecados pequeños pero destructivos que pueden haber invadido nuestro ser y a buscar la limpieza que solo Dios puede ofrecernos. Solo cuando nos sometemos a su voluntad y permitimos que Él purifique nuestra vida podemos experimentar la verdadera paz y la verdadera santidad que Él tiene para nosotros. La cuarta plaga, la invasión de las moscas, es una de las más inquietantes, no solo por la magnitud del caos que trajo consigo, sino también por el mensaje que encierra. Las moscas cubrían el país en tal cantidad que se convirtieron en una verdadera plaga, una nube de suciedad que invadió todos los aspectos de la vida egipcia. La invasión de las moscas no solo fue un problema físico, sino también un reflejo profundo de la decadencia moral y espiritual que ocurre cuando los principios divinos se apagan y la vida de las personas se aleja de la pureza original. La belleza y el orden que antes prevalecían en la tierra de Egipto se vieron reemplazados por la suciedad, el desorden y la corrupción. Esto no solo afectó la vida cotidiana, sino que también se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el ser humano deja que el pecado y la corrupción invadan su mundo interior, generando caos y desorden donde antes había paz.
El desorden causado por las moscas es un reflejo claro de lo que ocurre en nuestras vidas cuando permitimos que los principios divinos se apaguen y nos entregamos a una vida desorganizada, alejada de los valores espirituales. Las moscas, como plaga, representan el caos, la confusión y la suciedad que surge cuando no hay una base sólida sobre la que edificar nuestras vidas. Vivir alejados de los principios divinos no solo nos desorienta, sino que también nos lleva a la confusión moral y espiritual. En lugar de vivir con claridad, propósito y orden, nos vemos envueltos en una espiral de desorden que afecta nuestra paz interior, nuestras relaciones y hasta nuestra forma de percibir el mundo. En el fondo, la plaga de las moscas es una advertencia de que, cuando nos apartamos de Dios, nuestra vida se llena de confusión, y la claridad que antes poseíamos se ve reemplazada por una niebla que oscurece nuestro juicio. La invasión de las moscas también puede verse como un símbolo de cómo la corrupción moral se esparce de manera insidiosa. Las moscas no son criaturas que aparezcan de manera ordenada o controlada. Al contrario, su naturaleza es caótica y su proliferación es descontrolada. De la misma manera, cuando se permite que el pecado entre en nuestras vidas, no se limita a una área o a un aspecto específico, sino que comienza a extenderse y contaminar todos los aspectos de nuestra existencia. Un pensamiento impuro, una acción egoísta o un acto de desobediencia pueden parecer pequeños al principio, pero si no se tratan, pueden comenzar a extenderse y afectar nuestra vida espiritual, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Lo que empieza como algo aparentemente insignificante puede convertirse en una invasión de caos que destruye el orden que una vez existió en nuestra vida. Como las moscas que invaden todo el país, el pecado, si no se enfrenta, se convierte en una plaga que afecta cada rincón de nuestro ser. Además, la plaga de las moscas refleja cómo la corrupción también afecta la belleza y el orden de las cosas que Dios ha creado. En la antigüedad, Egipto era una tierra conocida por su esplendor, por su cultura avanzada y por la organización de su sociedad. El Nilo, la agricultura, los templos y las pirámides eran testigos del orden y la grandeza de esa civilización. Sin embargo, las moscas representaron una invasión que desfiguró esa belleza, la llenó de suciedad y desorden. De manera similar, cuando el ser humano se aleja de los principios divinos, incluso lo que parece más hermoso y ordenado puede perder su dignidad y convertirse en una sombra de lo que era. Los valores que alguna vez fueron claros y hasta nuestra forma de percibir el mundo. En el fondo, la plaga de las moscas es una advertencia de que, cuando nos apartamos de Dios, nuestra vida se llena de confusión, y la claridad que antes poseíamos se ve reemplazada por una niebla que oscurece nuestro juicio. La invasión de las moscas también puede verse como un símbolo de cómo la corrupción moral se esparce de manera insidiosa. Las moscas no son criaturas que aparezcan de manera ordenada o controlada. Al contrario, su naturaleza es caótica y su proliferación es descontrolada. De la misma manera, cuando se permite que el pecado entre en nuestras vidas, no se limita a una área o a un aspecto específico, sino que comienza a extenderse y contaminar todos los aspectos de nuestra existencia. Un pensamiento impuro, una acción egoísta o un acto de desobediencia pueden parecer pequeños al principio, pero si no se tratan, pueden comenzar a extenderse y afectar nuestra vida espiritual, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Lo que empieza como algo aparentemente insignificante puede convertirse en una invasión de caos que destruye el orden que una vez existió en nuestra vida. Como las moscas que invaden todo el país, el pecado, si no se enfrenta, se convierte en una plaga que afecta cada rincón de nuestro ser. Además, la plaga de las moscas refleja cómo la corrupción también afecta la belleza y el orden de las cosas que Dios ha creado. En la antigüedad, Egipto era una tierra conocida por su esplendor, por su cultura avanzada y por la organización de su sociedad. El Nilo, la agricultura, los templos y las pirámides eran testigos del orden y la grandeza de esa civilización. Sin embargo, las moscas representaron una invasión que desfiguró esa belleza, la llenó de suciedad y desorden. De manera similar, cuando el ser humano se aleja de los principios divinos, incluso lo que parece más hermoso y ordenado puede perder su dignidad y convertirse en una sombra de lo que era. Los valores que alguna vez fueron claros y elevados se ven corrompidos, la paz interior se ve afectada, y la belleza del mundo se empaña con el polvo del caos.
La plaga de las moscas nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden verse desfiguradas cuando dejamos que el desorden moral se infiltre en nuestro corazón. El caos que trajo la plaga de las moscas también tiene un aspecto social y comunitario importante. Cuando una nación o una sociedad se aleja de los principios de justicia, integridad y amor, comienza a experimentar una pérdida de orden social. Así como las moscas cubrieron Egipto y arruinaron la vida cotidiana, las decisiones equivocadas, el egoísmo y la falta de principios pueden desestabilizar a una sociedad. Las relaciones se rompen, la confianza se pierde, y la vida social se convierte en un espacio de conflicto, desorganización y confusión. La moralidad se pierde, los valores fundamentales se desvanecen, y lo que antes era un lugar de armonía se convierte en un espacio lleno de caos y desconfianza. La plaga de las moscas refleja cómo, cuando una sociedad abandona los principios divinos, la desintegración social se hace inevitable. La unidad se ve reemplazada por la división, el orden por el caos. Además, la plaga de las moscas también nos desafía a mirar hacia nuestro propio interior y reconocer las áreas de nuestra vida donde el desorden ha comenzado a tomar control. Quizás no se trate de una plaga literal de moscas, pero todos enfrentamos momentos en los que nuestra vida se ve envuelta en confusión, cuando nuestra paz interior se ve interrumpida y nuestras relaciones se ven afectadas por nuestras propias decisiones. Cuando vivimos alejados de los principios divinos, incluso nuestras mejores intenciones pueden resultar en caos y desorden. La vida, que debería ser una expresión de orden, belleza y paz, puede convertirse en un espacio caótico lleno de confusión, dolor y frustración. La plaga de las moscas nos invita a examinar nuestras prioridades, a preguntarnos qué. ¿Piensan que la acumulación de riquezas y bienes es la medida de una vida exitosa? El ganado en Egipto representaba precisamente esa base material, lo que les aseguraba comida, riqueza y poder. Sin embargo, la plaga mostró que toda esa riqueza material es frágil y puede ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el pueblo egipcio confiaba más en sus bienes materiales que en Dios, estos mismos bienes se convirtieron en una causa de su ruina. Esta plaga de destrucción del ganado nos recuerda la falacia de creer que nuestras riquezas, propiedades o recursos materiales son lo que nos dan verdadera seguridad. Cuando ponemos nuestra confianza en estos bienes, olvidando que Dios es el que provee, estamos construyendo nuestra vida sobre una base inestable y peligrosa. Hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad que se enfoca en el materialismo, en el éxito económico y en el culto a la riqueza. El dinero se ha convertido en uno de los principales objetivos en la vida de muchas personas. Sin embargo, esta plaga de Egipto nos desafía a revisar nuestras prioridades. Si creemos que nuestra seguridad depende de lo que poseemos, estamos en un camino peligroso. Como los egipcios vieron con la plaga del ganado, todo lo que tenemos es solo un préstamo de Dios. Cuando nos olvidamos de esto, las bendiciones se convierten en maldiciones. El dinero y los bienes materiales, lejos de ser una fuente de satisfacción y estabilidad, se convierten en ídolos que nos alejan de Dios y nos sumergen en la ansiedad y el vacío. Esta plaga nos llama a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras riquezas y recursos, y si estos están siendo utilizados para honrar a Dios o simplemente como un fin en sí mismos. El ataque al ganado también muestra que el materialismo no solo afecta al individuo, sino a toda una sociedad. Cuando un pueblo se aleja de Dios y coloca su confianza en los bienes materiales, la prosperidad que antes parecía segura puede desmoronarse rápidamente. Los egipcios pensaron que su economía era sólida porque contaban con un recurso esencial para su supervivencia, el ganado. Pero cuando Dios quitó ese recurso, dejaron de tener la base sobre la cual sustentaban su vida. Lo mismo sucede con las sociedades que se centran en el materialismo. Cuando el sistema económico entra en crisis o cuando las fuentes de riqueza se agotan, lo que parecía ser la base de la estabilidad social se derrumba. La inseguridad económica y la crisis financiera no son solo problemas individuales, sino que afectan a toda una comunidad. Esta plaga, entonces, también nos advierte sobre el peligro de confiar únicamente en lo material y de dejar a un lado los principios espirituales que nos sostienen. A nivel personal, la plaga del ganado también nos invita a examinar cómo nos relacionamos con nuestros propios bienes. Muchas veces, las personas confunden el tener con el ser.
Pensamos que nuestras riquezas o posesiones nos definen, que son la medida de nuestro éxito o de nuestra valía como individuos. Pero, en realidad, lo que poseemos no determina quiénes somos ni lo que realmente somos capaces de hacer. La plaga del ganado nos recuerda que, aunque los recursos materiales son importantes para nuestra vida, no son la base de nuestra identidad ni la fuente de nuestra verdadera seguridad. Si dependemos de ellos para encontrar propósito o significado, nos estamos condenando a una vida de inseguridad, pues sabemos que lo material es transitorio y frágil. Esta plaga también nos invita a reconocer que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en nuestra relación con Dios y en cómo utilizamos lo que Él nos da para cumplir con su voluntad. La prosperidad material debe ser vista como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo. Otro aspecto importante de esta plaga es el recordatorio de que Dios tiene la última palabra sobre todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros recursos y nuestros medios de sustento. Los egipcios pensaron que su poder económico y su sistema agrícola eran inquebrantables, pero en un solo golpe, Dios demostró que Él es quien tiene el control. Lo que parece seguro y estable en nuestras vidas puede desmoronarse en cualquier momento si no está bajo la soberanía de Dios. Esta lección es especialmente relevante en un mundo que está cada vez más enfocado en el materialismo y el consumo. A menudo, olvidamos que nuestras riquezas son temporales y que, al final, lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios y con los demás. La plaga del ganado nos recuerda que debemos tener una visión más profunda de la vida, una que reconozca que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que, por lo tanto, debemos usarlo sabiamente para su gloria. Al final, la plaga del ganado no es solo una advertencia contra el materialismo, sino también una invitación a vivir con una mayor conciencia de nuestra dependencia de Dios. Nos desafía a poner nuestra confianza en Él y no en las cosas temporales de este mundo. Nos llama a ver más allá de lo material, a construir una vida que esté fundada en principios espirituales sólidos, que nos lleven a vivir con propósito y a usar nuestros recursos de manera que honren a Dios. En lugar de buscar seguridad en lo que poseemos, debemos aprender a encontrarla en la fidelidad de Dios, quien provee para nosotros y que, incluso en tiempos de escasez, sigue siendo nuestra fuente de sustento y bienestar. La sexta plaga fue una de las más dolorosas y personales, los forúnculos. Esta plaga no solo afectó a los recursos materiales de Egipto, sino que tocó lo más profundo de la humanidad, afectando la salud y la dignidad de las personas. Los forúnculos no son simples heridas o infecciones superficiales, sino llagas dolorosas que se desarrollan en la piel, alterando no solo el bienestar físico, sino también la percepción de uno mismo. La piel, el órgano que nos separa del mundo exterior, que nos da una apariencia, que se asocia con la belleza y la salud, se convirtió en una fuente de sufrimiento y vergüenza. Esta plaga, por lo tanto, no solo habla de la enfermedad, sino también de cómo el pecado puede afectar la identidad, la dignidad y la salud del ser humano de una manera mucho más profunda. En un nivel espiritual, esta plaga es un reflejo de cómo el pecado afecta al ser humano en su totalidad, no solo en su entorno o en sus relaciones, sino en su propio cuerpo y en su ser interior. Cuando vivimos en desobediencia a los principios divinos, no solo alteramos el orden de la creación a nuestro alrededor, sino que también nos corrompemos a nosotros mismos. El pecado, en su forma más sutil, comienza a afectar la salud del cuerpo, la mente y el alma. Los forúnculos son una representación de cómo, cuando nos alejamos de Dios, lo que debería ser fuente de vida se convierte en una carga dolorosa. El pecado no solo es una violación moral, sino también una corrupción profunda que se refleja en lo más interno de nuestro ser. Así como los egipcios sufrían físicamente a causa de las llagas en su piel, el ser humano también experimenta el dolor y el sufrimiento interior cuando su vida está marcada por la desobediencia a Dios. La plaga de los forúnculos también tiene una implicación más amplia en cuanto a la relación entre lo espiritual y lo físico. A menudo, tendemos a separar la vida espiritual de la vida física, pero en la visión bíblica, ambas están profundamente interconectadas. Lo que sucede en el ámbito espiritual no se limita a una dimensión intangible, sino que tiene consecuencias muy reales en lo físico. El pecado no es solo un asunto de pensamientos o actitudes, sino que afecta la vida completa de la persona, incluyendo su cuerpo. De la misma manera, la obediencia a Dios trae sanidad y restauración no solo en el alma, sino también en el cuerpo.
Esta plaga nos recuerda que no podemos vivir de manera desordenada en lo espiritual sin que haya consecuencias en lo físico, en nuestra salud, nuestra paz y nuestro bienestar. El sufrimiento que causaban. Los forúnculos es un reflejo de la disonancia que experimentamos cuando nuestras vidas no están alineadas con la voluntad divina. Además, la plaga de los forúnculos fue una plaga que afectó a todos, incluyendo a los sacerdotes egipcios. Estos hombres, encargados de ofrecer rituales sagrados, se vieron incapacitados para cumplir con su función debido a la impureza causada por los forúnculos. Este hecho subraya una lección importante: el pecado no respeta rangos ni posiciones sociales. Los sacerdotes, que se consideraban los intermediarios entre los dioses y los humanos, se vieron igualmente afectados por la plaga, mostrando que no existe una pureza o poder humano que pueda resistir la corrupción del pecado. Cuando el corazón está lejos de Dios, ningún acto externo, por más sagrado que sea, tiene valor. Los rituales, los sacrificios y los esfuerzos humanos pueden verse contaminados por la impureza interna. En otras palabras, no basta con realizar actos externos de devoción si no hay una verdadera limpieza interna. La plaga de los forúnculos nos recuerda que la pureza verdadera viene de un corazón transformado por la obediencia a Dios y por la gracia divina. Esta plaga también nos desafía a considerar el impacto del pecado en nuestra identidad y nuestra dignidad como seres humanos. La piel, como la barrera entre nosotros y el mundo, es también una expresión de nuestra humanidad, de nuestra identidad personal. Cuando esa barrera se ve afectada por forúnculos, es como si nuestra humanidad misma fuera cuestionada. El sufrimiento físico asociado con esta plaga no solo era un castigo por desobedecer a Dios, sino también una humillación, una pérdida de dignidad. En la vida cotidiana, muchas veces el pecado tiene el mismo efecto: nos roba la paz, nos contamina de tal manera que nuestra identidad, nuestra verdadera naturaleza, se ve empañada. Así como los egipcios veían su dignidad afectada por la impureza de la piel, nosotros, cuando vivimos en el pecado, vemos cómo nuestra humanidad, nuestra esencia, se ve distorsionada. La paz interior y la salud espiritual se ven quebrantadas, y lo que debería ser nuestra verdadera fortaleza se convierte en nuestra mayor debilidad. Además, los forúnculos son dolorosos y molestos, y la situación de los egipcios probablemente les causó desesperación, pues no podían curarse por sí mismos. En este sentido, la plaga de los forúnculos también refleja nuestra incapacidad para sanar nuestras propias heridas espirituales sin la intervención de Dios. Los egipcios, al igual que nosotros, no podían hacer nada para detener la propagación de la plaga ni curar las llagas que les causaba. De manera similar, en nuestra vida espiritual, no podemos sanar por nuestra cuenta. El pecado, como los forúnculos, afecta tanto a nuestro ser interior como a nuestra relación con los demás, y, a menos que busquemos la ayuda de Dios, no podemos encontrar la sanidad verdadera. La plaga de los forúnculos nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de intervención divina para restaurar lo que el pecado ha destruido. Finalmente, la plaga de los forúnculos nos habla de la necesidad de una purificación interior. Así como los egipcios necesitaban ser liberados de la plaga para restaurar su bienestar físico y espiritual, nosotros también necesitamos ser liberados de las plagas internas que nos impiden vivir en armonía con Dios. Esta purificación solo es posible a través del arrepentimiento, la fe y la obediencia a Dios. La sanidad física y espiritual que necesitamos solo puede venir de un corazón dispuesto a ser transformado por el poder divino. Al igual que los egipcios no podían curarse a sí mismos de los forúnculos, nosotros tampoco podemos sanar nuestras almas por nuestros propios esfuerzos. Solo a través de la gracia de Dios podemos encontrar la restauración que necesitamos para vivir en paz y plenitud. La plaga de los forúnculos nos recuerda que, sin Dios, el pecado no solo nos hiere, sino que nos destruye, pero con él hay esperanza de sanidad y redención. La séptima plaga fue la granizada destructiva que cayó sobre Egipto, un fenómeno natural de una intensidad sin igual, que no solo causó estragos materiales, sino que también sirvió como un mensaje claro de la furia y el juicio divino contra la obstinación del faraón y el pueblo egipcio. El granizo, acompañado de fuego, desató una devastación total sobre el campo, destruyendo las cosechas, los árboles y todo lo que se encontraba a su paso.
Esta plaga, que podría parecer una simple manifestación de la naturaleza, es en realidad una poderosa declaración de cómo la creación misma reacciona cuando se quebranta el orden divino. La granizada, con su combinación de fuego y hielo, mostró la irracionalidad y el desorden que surge cuando el hombre se aleja de Dios y pierde la armonía con el Creador. El caos natural refleja el caos interior que experimentan aquellos que viven en rebeldía contra los principios divinos. En un nivel más profundo, la granizada destructiva es una representación del juicio de Dios sobre el pecado y la desobediencia. La lluvia y el granizo, que generalmente son bendiciones para la tierra, en este caso se convirtieron en instrumentos de destrucción. Es como si la creación misma, que originalmente fue diseñada para proveer y sostener, se viera obligada a destruir lo que el ser humano había maltratado al apartarse de los caminos de Dios. El fuego y el hielo, dos elementos opuestos pero igualmente destructivos, simbolizan cómo el juicio de Dios puede manifestarse de maneras que uno no espera, de maneras que son tan poderosas como impredecibles. Es una advertencia de que cuando el ser humano no responde a las llamadas de Dios, las consecuencias de esa desobediencia pueden ser mucho más terribles que lo que uno podría imaginar. Dios, en su justicia, no solo permite que el orden natural se altere, sino que también lo utiliza para restaurar el orden y demostrar su soberanía sobre todas las cosas. Lo que hizo esta plaga aún más impactante fue el hecho de que Egipto, la tierra que había sido bendecida con la fertilidad del Nilo, experimentó la destrucción de sus recursos más preciados. La granizada no solo afectó la tierra, sino que también destruyó las cosechas y la vegetación, que eran el sustento del pueblo. Esto muestra cómo, cuando el ser humano se aleja de Dios, incluso lo que parecía seguro y estable puede verse arrasado por fuerzas que están fuera de su control. El juicio de Dios no solo afectó las áreas visibles de la vida de Egipto, sino que tocó el mismo sustento y bienestar que sostenía a la nación. Es como si toda la estructura de seguridad y prosperidad sobre la que Egipto había construido su confianza fuera sacudida hasta su núcleo, mostrando la fragilidad de los sistemas humanos cuando no están alineados con la voluntad divina. La granizada destructiva también es una imagen de la naturaleza del juicio divino, un juicio que no se detiene ante nada, que no hace excepciones, pero que también es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. El fuego y el hielo, aunque destructivos, también son elementos purificadores en la naturaleza. El fuego puede consumir lo que es impuro, mientras que el hielo puede congelar lo que está desbordado. En este sentido, la plaga también simboliza la necesidad de purificación, de una restauración profunda que solo puede venir a través del juicio. A veces, para que la justicia se restablezca, es necesario que todo lo que está corrupto sea destruido, para que lo que es puro pueda emerger. La granizada, con su poder y su violencia, también nos muestra la seriedad con la que Dios enfrenta la desobediencia. Este juicio no es algo ligero ni temporal, sino una manifestación de la justicia divina que busca restaurar el orden y la paz a través de la corrección de lo que está mal. En un sentido más personal, la plaga de la granizada destructiva también tiene lecciones para nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros propios deseos, apartándonos de la voluntad de Dios, podemos experimentar el caos en nuestras propias vidas. Este caos puede manifestarse de diferentes maneras, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra paz interior. Al igual que la granizada destruyó las cosechas y arrasó con todo lo que se encontraba en su camino, el alejamiento de Dios puede destruir nuestras fuentes de bienestar y estabilidad. Los sistemas que creíamos sólidos, como nuestras relaciones o nuestra carrera, pueden verse sacudidos por el desorden y el caos que crea el pecado en nuestras vidas. La granizada, entonces, nos invita a preguntarnos si estamos construyendo nuestras vidas sobre un fundamento seguro, sobre principios que se alinean con la voluntad de Dios, o si, por el contrario, estamos confiando en algo frágil que, al final, no resistirá las pruebas de la vida. Otro aspecto importante de la plaga de la granizada es el hecho de que fue una de las plagas que mostró el poder de Dios incluso en medio de la naturaleza. A menudo, pensamos que la naturaleza sigue sus propios principios y leyes, que está más allá de cualquier control humano o divino. Sin embargo, esta plaga muestra que Dios es el creador de todo, y que nada, ni siquiera los elementos naturales, escapan de su autoridad. El fuego y el hielo, que en la naturaleza tienen su propio curso, fueron utilizados por Dios para traer juicio sobre Egipto.
Esta es una poderosa afirmación de que, no importa cuán grande o poderosa sea la creación, todo está bajo el dominio de Dios. Los egipcios, al ver la destrucción que causó la granizada, debieron haber comprendido que no hay nada que se escape del control de Dios, ni siquiera las leyes de la naturaleza. La granizada también es un recordatorio de que el juicio de Dios, aunque a veces parezca demorado, siempre llega en el momento adecuado. Durante muchas de las plagas anteriores, el faraón tuvo oportunidades para arrepentirse y cambiar de actitud, pero su corazón se endureció. Sin embargo, el juicio no fue inmediato. Dios permitió que las plagas avanzaran de manera progresiva, dando tiempo para la reflexión y el arrepentimiento. Finalmente, la granizada destruyó lo que era esencial para la vida egipcia, mostrando que el tiempo de gracia se había agotado. Esto nos recuerda que, aunque Dios es paciente y misericordioso, el tiempo para arrepentirse no es infinito. A veces, seguimos ignorando las señales de advertencia que Él nos da y finalmente nos enfrentamos a las consecuencias de nuestra obstinación. La granizada es una advertencia de que, cuando rechazamos las llamadas de Dios, el juicio puede llegar en el momento menos esperado, con consecuencias mucho más devastadoras. Al final, la plaga de la granizada destructiva no solo es una manifestación del poder de Dios para castigar, sino también una invitación a la reflexión. Nos recuerda que todo lo que tenemos, incluso lo que consideramos lo más seguro y valioso, está bajo la soberanía de Dios. Nos desafía a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas, si estamos construyendo sobre un fundamento sólido o si estamos permitiendo que el caos y el desorden entren en nuestra existencia. Y, sobre todo, nos llama a reconocer que el juicio de Dios, aunque puede parecer distante, siempre llega cuando es necesario, y que es mucho mejor buscar su voluntad antes de que las consecuencias de nuestra desobediencia nos alcancen. La novena plaga que asoló Egipto fue una de las más oscuras y aterradoras, la oscuridad total que cubrió la tierra durante 3 días. No fue una simple falta de luz como la que podríamos experimentar en un apagón, sino una oscuridad tan densa y palpable que los egipcios no pudieron moverse ni realizar sus actividades cotidianas. La oscuridad no solo fue un fenómeno físico, sino un profundo símbolo espiritual. En el relato bíblico, la luz es un símbolo de la presencia de Dios, de su verdad y su guía. La oscuridad, por el contrario, simboliza la ausencia de la luz divina, el vacío espiritual y el caos moral. Durante esos 3 días, Egipto experimentó lo que podría describirse como una ausencia completa de la presencia de Dios, lo que sumió a la nación en un estado de desesperación y confusión total. Este evento tiene un profundo significado más allá del juicio inmediato sobre Egipto. Nos habla de las consecuencias espirituales de vivir alejados de Dios, de cómo, cuando nos apartamos de Él, caemos en una oscuridad moral y espiritual que nos desorienta y nos priva de nuestra capacidad para discernir lo que es correcto. El faraón y su pueblo habían endurecido su corazón, se habían alejado de los principios divinos y ahora experimentaban la consecuencia de esa rebelión. Así como un ciego no puede ver y es incapaz de guiarse por sí mismo, la oscuridad espiritual impide que los seres humanos puedan ver la verdad, tomar decisiones sabias o caminar por el camino correcto. La luz de Dios, que da claridad y dirección, es retirada, y lo único que queda es el vacío, la confusión y la desesperanza. Este tipo de oscuridad no es solo una metáfora de la falta de entendimiento o conocimiento, sino también un reflejo de la desconexión que se produce entre el ser humano y su Creador. La oscuridad en la que vivieron los egipcios durante esos 3 días es el resultado directo de un corazón que se niega a reconocer a Dios y se resiste a su voluntad. Es como si la humanidad, al rechazar la luz divina, se sumiera en un abismo donde las certezas se desvanecen y todo lo que antes parecía claro se vuelve incierto. En la vida de las personas que viven sin Dios, esta oscuridad puede tomar muchas formas: la falta de propósito, la confusión moral, el vacío existencial, la incapacidad para discernir lo que realmente importa. Así como en Egipto la oscuridad les impidió hacer cualquier cosa, las personas que viven alejadas de Dios se ven atrapadas en un ciclo de incertidumbre que les impide vivir plenamente. El hecho de que la oscuridad fuera total durante 3 días también tiene un mensaje poderoso: no hay escapa de la oscuridad espiritual sin la intervención de la luz divina. Los egipcios no podían hacer nada para revertir la plaga.
No podían encender una lámpara o buscar refugio en otro lugar, ya que la oscuridad los envolvía por completo. Este detalle subraya que, cuando el ser humano se aleja de Dios, no tiene en sus propias manos la capacidad de encontrar la luz por su cuenta. La oscuridad espiritual no se puede superar con esfuerzos humanos, no se puede disipar con conocimiento o sabiduría mundana. Solo la intervención de Dios, la restauración de su presencia, puede traer la luz nuevamente. Esta plaga, por tanto, también nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios, a entender que, en nuestras propias fuerzas, no podemos salir de la oscuridad en la que nos encontramos cuando nos alejamos de Él. La luz divina es la única que puede iluminar nuestro camino y guiarnos hacia la verdad y la vida. Otro aspecto importante de esta plaga es la duración de la oscuridad. 3 días de oscuridad total no solo fueron un castigo, sino también un tiempo en el que Egipto tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. La oscuridad se prolongó, y en esos 3 días, el pueblo de Egipto fue incapaz de encontrar consuelo, dirección o propósito. Esta larga duración es significativa, pues nos recuerda que cuando persistimos en el pecado y nos negamos a arrepentirnos, no solo nos alejamos de la luz de Dios, sino que esa oscuridad puede durar mucho tiempo. Las personas que eligen vivir en desobediencia a Dios a menudo experimentan largos periodos de incertidumbre, de dolor emocional y espiritual. La luz de la verdad parece lejana, y la vida pierde su claridad y sentido. Esta plaga, entonces, no es solo un juicio instantáneo, sino también una advertencia de las consecuencias a largo plazo que puede tener el rechazo de la presencia divina en nuestras vidas. Por otro lado, la oscuridad en Egipto también nos muestra que el juicio divino es inevitable. Aunque el faraón y su pueblo tuvieron varias oportunidades de arrepentirse y cambiar de dirección, finalmente el juicio de Dios llegó, y la oscuridad fue un signo claro de que la paciencia divina se había agotado. La oscuridad, por lo tanto, nos recuerda que el tiempo para arrepentirse y volver a Dios no es infinito. La presencia de Dios, que ofrece luz y claridad, puede ser retirada cuando se rechaza repetidamente. Así como la oscuridad invadió Egipto en el momento en que el faraón se negó a escuchar a Dios, así también puede ocurrir en nuestras vidas si nos cerramos a su llamada. Esta plaga nos invita a tomar en serio las advertencias de Dios y a no dejar pasar el tiempo sin considerar la dirección de nuestra vida. Desde un punto de vista personal, la oscuridad que padecieron los egipcios es también un reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas cuando permitimos que el pecado, la indiferencia o el egoísmo nos aparten de la luz divina. Las personas que eligen vivir según sus propios deseos sin tener en cuenta la voluntad de Dios experimentan, a menudo, una forma de oscuridad interna. Esta oscuridad se puede manifestar como confusión en la toma de decisiones, un vacío existencial que no se puede llenar con nada de este mundo, y una sensación general de desesperanza. Al igual que los egipcios no podían moverse durante esos 3 días, las personas atrapadas en la oscuridad espiritual no pueden avanzar ni encontrar la paz verdadera. Vivir sin la luz de Dios es vivir sin dirección, sin propósito y, finalmente, sin paz. Finalmente, la oscuridad en Egipto también nos recuerda que la luz de Dios siempre está disponible para quienes deciden buscarla. A pesar de que los egipcios vivieron 3 días de oscuridad, este no fue el final. La oscuridad fue una señal del juicio, pero también una oportunidad para reflexionar y cambiar de dirección. Aunque los egipcios no pudieron hacer nada para liberarse de la oscuridad, para nosotros, la luz de Dios está disponible a través de Jesucristo, quien es la luz del mundo. Si nos arrepentimos y volvemos a Él, esa luz puede disipar la oscuridad de nuestras vidas y guiarnos nuevamente por el camino de la verdad. La plaga de la oscuridad, por tanto, nos desafía a no esperar a vivir en ese vacío y confusión, sino a buscar la luz divina que siempre está dispuesta a iluminarnos, incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. La 10ª y última plaga fue la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. Este juicio divino no solo afectó a las personas más vulnerables, sino que tocó lo más íntimo de cada familia, al quitar lo que era considerado lo más precioso, lo más valioso, la vida de los hijos. El dolor de perder un hijo es indescriptible, y en el contexto de Egipto, donde los primogénitos representaban la herencia, el futuro y la continuidad de la familia, esta plaga significó un golpe mortal no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, psicológico y cultural.
El dolor y el sufrimiento causado por esta plaga no solo era el resultado de la muerte de los hijos, sino también de la pérdida de la esperanza y el futuro que estos representaban. Sin embargo, esta plaga no solo fue un juicio contra Egipto, sino también un acto de redención para Israel. En medio de esta devastación, Dios hizo una distinción clara entre los egipcios y los israelitas, quienes, al seguir las instrucciones dadas por Dios, marcaron sus puertas con la sangre del cordero, lo que les permitió escapar de esta muerte. Esta acción de marcar las puertas con la sangre del cordero es un acto profundo de fe y obediencia. La sangre del cordero se convirtió en un símbolo de protección, de salvación, y una manifestación clara de que, a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, se puede encontrar la redención incluso en medio de la tragedia. Es una imagen poderosa de cómo la muerte de un ser inocente puede traer vida y liberación a aquellos que creen y obedecen. El sacrificio del Cordero en este contexto apunta directamente al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre sería derramada para la salvación de la humanidad. La muerte de los primogénitos en Egipto no solo es un juicio sobre una nación rebelde, sino también una prefiguración del sacrificio de Cristo, quien vino a tomar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Así como la sangre del Cordero cubrió las casas de los israelitas y los protegió de la muerte, la sangre de Cristo cubre nuestras vidas y nos ofrece protección y salvación. Esta plaga, aunque terriblemente dolorosa, es también una invitación a reflexionar sobre la gracia divina que se muestra a través del sacrificio, el perdón y la restauración. La muerte de los primogénitos, que fue un acto de juicio, también es un acto que señala hacia la posibilidad de redención y salvación para todos los que buscan refugio en la sangre del Cordero. Por otro lado, la muerte de los primogénitos también revela la seriedad del juicio de Dios. A menudo, tendemos a pensar que el juicio divino es algo que solo afecta a los demás, o que se trata de un concepto abstracto que no tiene relevancia para nuestras vidas. Sin embargo, esta plaga nos muestra que, cuando la humanidad se aleja de los caminos de Dios, el juicio es inevitable. No hay escape para el pecado y la desobediencia, y la muerte del primogénito de cada casa es la manifestación final de esta verdad. La gravedad de esta plaga subraya que la justicia de Dios no es algo que se puede ignorar, no es algo que se puede evadir. La muerte del primogénito representa la consecuencia final de la rebelión contra el Creador, un recordatorio de que cada acción tiene sus consecuencias y que el pecado tiene un precio que debe ser pagado. La muerte de los primogénitos nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestras propias vidas y cómo nuestras decisiones impactan no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que nos rodean. La tragedia de la muerte de los primogénitos también resalta el dolor que conlleva el rechazo de la voluntad de Dios. El faraón, al endurecer su corazón y negarse a escuchar las advertencias divinas, llevó a su pueblo y a su propia familia a sufrir una pérdida irreparable. Este rechazo a la voluntad de Dios no solo afecta a aquellos que toman las decisiones, sino también a los inocentes. Los primogénitos que murieron no tenían ninguna culpa de la desobediencia de su rey, pero fueron víctimas de esa rebelión. Esto nos recuerda que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas que están alejadas de los principios de Dios, no solo afectan nuestras vidas, sino que también tienen un impacto en las vidas de los demás, incluidos los más vulnerables. La muerte de los primogénitos nos invita a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y a recordar que nuestras decisiones no ocurren en un vacío, sino que tienen repercusiones en las generaciones venideras. Al mismo tiempo, la muerte de los primogénitos en Egipto no solo es una tragedia, sino también una oportunidad de renovación para Israel. Esta plaga marcó el fin de la opresión de Egipto y el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia fue posible gracias a la intervención divina en el momento más oscuro de la historia de Egipto. De la misma manera, nuestras propias vidas pueden experimentar una transformación radical cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras decisiones y nos volvemos hacia Dios en busca de redención. La muerte de los primogénitos en Egipto, a pesar de su horror, fue el evento que condujo a la libertad de Israel y de igual manera, en nuestras vidas, los momentos más dolorosos de juicio y corrección pueden ser los que nos conduzcan a una nueva comprensión de la gracia y la libertad que solo se encuentran en la obediencia a Dios. La redención de Israel a través de la sangre del Cordero es un acto de gracia incomprensible, una
muestra de la misericordia divina que, a pesar de la gravedad del pecado humano, ofrece un camino hacia la salvación. En este sentido, la muerte de los primogénitos, aunque fue una muestra de la justicia de Dios, también resalta la infinita bondad y misericordia de Dios para con aquellos que buscan refugio en Él. La sangre del Cordero marca una transición de la muerte a la vida, de la condena a la liberación. Nos recuerda que, aunque el pecado y el juicio son reales y serios, la gracia de Dios tiene el poder de traer nueva vida y restauración. Esta plaga nos invita a reconocer nuestra necesidad de ese Cordero, de su sacrificio, y a vivir en agradecimiento por la salvación que solo Él puede ofrecer. Las plagas de Egipto no solo fueron un juicio sobre el pueblo de Egipto, sino también una confrontación directa con los dioses y las creencias que los egipcios adoraban y consideraban poderosos. Cada plaga representaba un desafío a las deidades que ellos veneraban, demostrando que no solo el faraón y su nación estaban en resistencia contra Dios, sino que incluso sus ídolos y sus sistemas de creencias estaban siendo puestos a prueba. Egipto era una nación con un sistema religioso profundamente arraigado, que adoraba a una multitud de dioses asociados con diferentes aspectos de la vida, el río Nilo, el sol, la fertilidad, la salud, la protección, entre muchos otros. Cada plaga que sobrevino a Egipto fue una respuesta divina que desmanteló, una por una, las falacias de su religiosidad y demostró la supremacía de Yahvé sobre todo poder terrenal y espiritual. Por ejemplo, la plaga que convirtió las aguas del Nilo en sangre no solo fue un castigo por la opresión de Israel, sino una humillación directa contra Api, el dios egipcio de la fertilidad y el Nilo, quien era considerado la fuente de vida para la nación. El Nilo, que era la columna vertebral de la economía egipcia, símbolo de vida y abundancia, se convirtió en el símbolo de la muerte y la desolación. Al destruirlo, que Egipto consideraba un dios vital, Dios estaba demostrando que ninguna fuerza de la naturaleza, por poderosa que fuera, podía oponerse a su voluntad. Esta fue una declaración clara de que, aunque los egipcios adoraran al río como una deidad, solo el creador del universo tenía el control sobre las fuerzas naturales. De manera similar, la plaga de las ranas no solo era una respuesta al faraón, sino también una humillación para Eket, la diosa de la fertilidad, que se representaba con la cabeza de una rana. Los egipcios creían que Eket tenía el poder de otorgar vida y fertilidad, pero al enviar una plaga de ranas que invadieron todo el país, Dios mostró que ni siquiera sus dioses de la fertilidad podían defender a Egipto del caos y la destrucción. Las ranas, que representaban lo que los egipcios consideraban sagrado, se convirtieron en una molestia insoportable y una señal de que lo que se había venerado fuera de la voluntad divina estaba en realidad destinado a la ruina. Este acto de Dios fue una demostración de que el poder de los ídolos es vacío, y de que aquellos que se alejan de él terminan siendo devastados por lo que antes creían que les otorgaba seguridad. La plaga de los piojos, que afectó incluso a los sacerdotes egipcios, es otro ejemplo de cómo Dios desafió las creencias religiosas de Egipto. Los sacerdotes eran responsables de mantener la pureza ritual y de ofrecer sacrificios para apaciguar a los dioses. Sin embargo, al ser contaminados por los piojos, quedaron incapacitados para cumplir con sus funciones sagradas. Esto no solo reveló la vulnerabilidad de los sacerdotes y la inutilidad de sus rituales, sino que también mostró que la santidad y la pureza no se encuentran en las ceremonias externas, sino en la obediencia y la pureza interior que solo Dios puede otorgar. Esta plaga desmanteló la ilusión de que los rituales egipcios podían protegerlos de los juicios de Dios y puso en evidencia la falsedad de sus creencias religiosas. La plaga de las moscas fue otra confrontación contra los dioses egipcios. Los egipcios veneraban a muchos dioses relacionados con la protección y la salud, como Kepri, el dios del sol naciente, quien se representaba como un escarabajo. Las moscas, que invadieron el país y arruinaron la belleza del ambiente, fueron una plaga que mostró el desorden y la corrupción que se desatan cuando el hombre se aleja de Dios. La invasión de estas criaturas, que cubrían el país en una nube imparable, fue un desafío directo a la percepción egipcia de orden y armonía en el mundo. Dios, al desatar este caos, demostró que el orden y la belleza que los egipcios atribuían a sus dioses no eran más que ilusiones, pues solo Él es capaz de traer verdadero orden al caos.
De la misma manera, cada una de las plagas siguientes fue una confrontación con otras deidades egipcias, como la plaga del ganado, que desafió la creencia egipcia en Hathor, la diosa de la fertilidad y la ganadería, y la plaga de los forúnculos, que puso en evidencia la impotencia de los dioses de la salud, como Sekhmet, la diosa de la curación. Al afectar a los propios recursos vitales de Egipto, desde los animales hasta la salud de las personas, Dios estaba mostrando que nada de lo que los egipcios adoraban tenía el poder de salvarlos o protegerlos. La relación de Egipto con estos dioses, que creían ser los guardianes de su prosperidad y bienestar, fue puesta al descubierto como un sistema falso, incapaz de librarlos del juicio divino. Lo más impactante de todo esto fue que, en cada plaga, Dios no solo estaba demostrando su poder sobre Egipto, sino también haciendo una declaración universal sobre la verdad de su soberanía. Las plagas de Egipto, al desafiar los dioses y las creencias de esa nación, no fueron meramente un castigo para un pueblo específico, sino una lección para toda la humanidad. Dios estaba mostrando que Él es el único verdadero Dios y que cualquier otra creencia o idolatría es vana y destructiva. A través de estas plagas, Él dejó en claro que no hay ningún poder espiritual o humano que pueda competir con su voluntad y que cualquier intento de desafiarlo solo traerá desolación. Estas confrontaciones entre Dios y los dioses egipcios nos muestran que la adoración de ídolos, ya sean de la naturaleza, del poder o del dinero, no es más que una distracción que nos aleja de la verdadera fuente de nuestra vida. Las deidades egipcias representaban una falsa seguridad, una falsa promesa de poder y protección que, al final, solo condujo a la ruina. Esta lección no es exclusiva de Egipto, sino que sigue siendo válida hoy en día. La idolatría en muchas formas sigue siendo una tentación constante para la humanidad, que tiende a poner su confianza en cosas temporales y creadas, en lugar de en el Creador eterno y soberano. Las plagas, entonces, no solo fueron un juicio histórico, sino una advertencia eterna: todo lo que adoramos fuera de Dios es vulnerable y está destinado a caer. Solo en Él podemos encontrar verdadera seguridad y salvación. Hoy, las plagas de Egipto siguen resonando como un eco en nuestra realidad actual, aunque no de manera literal. No vivimos en una era de plagas como las que el pueblo de Egipto experimentó, pero los mismos principios espirituales que se aplicaron en aquel tiempo siguen siendo válidos hoy. Las crisis ecológicas, las pandemias, el colapso económico, la pérdida de valores y la confusión espiritual son manifestaciones de un mismo problema subyacente: el alejamiento de Dios. La sociedad moderna ha vivido de espaldas a principios divinos fundamentales, y aunque la mayoría de las personas no se considera en guerra abierta contra Dios como el faraón, nuestras vidas colectivas y nuestras instituciones, a menudo, han ignorado los valores eternos que Él ofrece. Las plagas de Egipto, aunque son eventos históricos específicos, también sirven como advertencias que trascienden el tiempo, mostrándonos las consecuencias inevitables de apartarnos del Creador. El cambio climático y las catástrofes ambientales son una de las formas en las que vemos la sacudida del orden natural en tiempos modernos. La creación de Dios, que fue establecida para funcionar en equilibrio, ha sido alterada por el abuso humano, la contaminación, la deforestación, la destrucción de ecosistemas y el maltrato a los recursos naturales. A medida que las señales del deterioro ambiental se vuelven más evidentes, es difícil no ver una paralela con lo que ocurrió en Egipto. Allí, cuando el pueblo se alejó de Dios y se entregó a la idolatría y la injusticia, la creación misma respondió de manera violenta, mostrando que el bienestar humano está profundamente vinculado al respeto y la obediencia a los principios divinos. La naturaleza, que fue creada para servir al hombre, también puede volverse en su contra cuando ese hombre ignora su responsabilidad de vivir en armonía con ella. Al igual que en Egipto, las plagas modernas, aunque no son tan directas ni tan visibles, nos muestran que cuando el ser humano se aleja de los principios de Dios, el caos se desata en todas las áreas de su vida, incluyendo la creación que se le confió. Las pandemias, como la que experimentamos en los últimos años, también tienen un paralelo con las plagas de Egipto. La pandemia del COVID-19, como otras enfermedades que azotaron la humanidad, puso en evidencia la fragilidad de la vida humana y la vulnerabilidad de nuestras estructuras sociales y económicas. Aunque las pandemias no son castigos directos como las plagas de Egipto, no podemos negar que nos recuerdan nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos.
La ciencia y los avances médicos, aunque necesarios y útiles, no pudieron evitar la propagación de la enfermedad ni controlarla completamente. Como las plagas en Egipto, las pandemias nos muestran cuán limitados somos como seres humanos y cuán necesaria es la intervención divina en nuestras vidas. A través de estas crisis, muchas personas se han visto obligadas a enfrentarse a la realidad de la mortalidad y la fragilidad, lo que puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra moralidad y nuestros valores. El colapso económico es otro aspecto que resuena con las lecciones de las plagas de Egipto. El materialismo, que ha marcado las sociedades modernas, ha creado una falsa sensación de seguridad en las riquezas y en el control económico. A medida que las crisis financieras sacuden el mundo, muchos se ven sorprendidos por la volatilidad de un sistema que se basa en principios inestables. En Egipto, la plaga que destruyó el ganado y las cosechas no solo fue un castigo, sino también una advertencia contra la idolatría del dinero y los recursos materiales. En la actualidad, el afán de riqueza y la dependencia de lo material han creado una sociedad que pone su confianza en lo transitorio. El sistema económico global, que parece seguro y estable, es vulnerable a factores que escapan al control humano. La enseñanza de las plagas nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en lo que es perecedero, sino en lo que tiene un valor eterno, Dios y su provisión. En tiempos de crisis económica, esta lección cobra más relevancia, ya que nos obliga a replantear nuestras prioridades y a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y los bienes materiales. La pérdida de valores también es un aspecto que se refleja en la sociedad actual. Vivimos en una época de gran confusión moral, donde los principios que alguna vez se consideraron absolutos se han desdibujado o incluso han sido rechazados. El relativismo moral, la falta de una brújula ética firme y el declive de la espiritualidad en muchas partes del mundo han llevado a una creciente indiferencia hacia el bien y el mal. Las plagas de Egipto, al mostrar las consecuencias del alejamiento de Dios, nos sirven como un recordatorio de que cuando se ignoran los principios divinos, se siembra caos y confusión. Egipto, al rechazar la obediencia a Dios. Enfrentarse a la realidad de la mortalidad y la fragilidad, lo que puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra moralidad y nuestros valores. El colapso económico es otro aspecto que resuena con las lecciones de las plagas de Egipto. El materialismo, que ha marcado las sociedades modernas, ha creado una falsa sensación de seguridad en las riquezas y en el control económico. A medida que las crisis financieras sacuden el mundo, muchos se ven sorprendidos por la volatilidad de un sistema que se basa en principios inestables. En Egipto, la plaga que destruyó el ganado y las cosechas no solo fue un castigo, sino también una advertencia contra la idolatría del dinero y los recursos materiales. En la actualidad, el afán de riqueza y la dependencia de lo material han creado una sociedad que pone su confianza en lo transitorio. El sistema económico global, que parece seguro y estable, es vulnerable a factores que escapan al control humano. La enseñanza de las plagas nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en lo que es perecedero, sino en lo que tiene un valor eterno, Dios y su provisión. En tiempos de crisis económica, esta lección cobra más relevancia, ya que nos obliga a replantear nuestras prioridades y a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y los bienes materiales. La pérdida de valores también es un aspecto que se refleja en la sociedad actual. Vivimos en una época de gran confusión moral, donde los principios que alguna vez se consideraron absolutos se han desdibujado o incluso han sido rechazados. El relativismo moral, la falta de una brújula ética firme y el declive de la espiritualidad en muchas partes del mundo han llevado a una creciente indiferencia hacia el bien y el mal. Las plagas de Egipto, al mostrar las consecuencias del alejamiento de Dios, nos sirven como un recordatorio de que cuando se ignoran los principios divinos, se siembra caos y confusión. Egipto, al rechazar la obediencia a Dios, sufrió las consecuencias de su propia desobediencia, y de igual manera, nuestra sociedad está viendo los efectos de la indiferencia moral, la descomposición de los valores, el aumento de la violencia, la división social, el egoísmo rampante y la pérdida de la capacidad de discernir lo que es verdadero y lo que es falso. La oscuridad moral en la que muchos parecen caminar es similar a la plaga de oscuridad que cubrió Egipto, donde la falta de luz espiritual llevó a las personas a perder su camino y su sentido de justicia.
Finalmente, la confusión espiritual es una de las áreas más profundas en las que las plagas de Egipto resuenan hoy. Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, donde las personas buscan respuestas en múltiples fuentes, pero sin una referencia clara a la verdad divina. Al igual que el faraón, que se empeñó en rechazar a Dios y seguir su propio camino, muchos en la sociedad moderna se aferran a creencias y filosofías que no reconocen la autoridad de Dios. Las plagas, en su tiempo, fueron una oportunidad para que Egipto reflexionara sobre su relación con Dios, pero también fueron una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la humanidad elige seguir caminos equivocados. Hoy, la humanidad enfrenta una crisis espiritual similar, donde las personas buscan respuestas en todo tipo de religiones y filosofías, pero sin una verdadera comprensión de la voluntad de Dios. La confusión espiritual de nuestra época refleja el vacío y el caos que surge cuando nos alejamos de la fuente de la verdad, y las plagas de Egipto nos llaman a reflexionar sobre el camino que estamos tomando como individuos y como sociedad. En resumen, las plagas de Egipto no son solo relatos antiguos que pertenecen a un pasado lejano, sino que tienen un eco claro en nuestra realidad contemporánea. Nos enfrentamos a crisis ecológicas, pandemias, conflictos económicos, y confusión moral y espiritual, todos ellos signos de que el ser humano sigue enfrentándose a las consecuencias de alejarse de los principios divinos. Al igual que Egipto, que fue sacudido por las plagas, nuestra sociedad está siendo sacudida por las consecuencias de la desobediencia a Dios. Sin embargo, al igual que en Egipto, estas crisis también son oportunidades para reflexionar, arrepentirnos y volver al camino de la obediencia a Dios, quien es nuestra única esperanza y refugio en tiempos de angustia y desorden. El Éxodo no es solo una historia antigua, un relato que pertenece al pasado, sino que sigue siendo un llamado vigente para todos nosotros hoy. Las plagas de Egipto, aunque ocurrieron en un contexto histórico específico, tienen un mensaje eterno que resuena en nuestras vidas. Cada una de esas plagas fue una señal de juicio, pero también una oportunidad de arrepentimiento. Fue una invitación a cambiar, a volver al camino correcto, a reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo creado. El pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto, a liberarse de la esclavitud, no solo física, sino también espiritual, y ese mismo llamado sigue vigente. Hoy, cada uno de nosotros se enfrenta a esa misma invitación. ¿Seguiremos endureciendo nuestros corazones como el faraón, o aceptaremos la libertad que Dios nos ofrece? El Éxodo, aunque es una liberación histórica del pueblo de Israel, es también una representación de nuestra propia necesidad de ser liberados. Vivimos en un mundo lleno de esclavitudes, la esclavitud del pecado, del egoísmo, de la confusión, de las adicciones, de las preocupaciones materiales y mundanas que nos alejan del propósito divino. El faraón, al igual que esas fuerzas que nos esclavizan, se muestra como un símbolo de la resistencia al llamado divino, de esa parte en nosotros que se aferra al control, que no quiere soltar lo que tiene, aunque sea destructivo. Al igual que el faraón endureció su corazón una y otra vez, muchas veces nosotros también nos negamos a cambiar, a soltar lo que nos esclaviza, aunque las consecuencias sean evidentes. Cada vez que nos alejamos de la voluntad de Dios, endurecemos nuestro corazón, y el sufrimiento que eso conlleva afecta no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. El llamado a salir de Egipto, a cruzar el mar hacia la libertad, no es solo una cuestión de liberación física, sino de transformación espiritual. Así como el pueblo de Israel tuvo que abandonar las comodidades, la seguridad aparente y la identidad que Egipto les ofrecía, nosotros también estamos llamados a dejar atrás las falsas seguridades que nos ofrece el mundo. La libertad que Dios ofrece no es solo una liberación de las cadenas visibles, sino también una liberación del yugo interior que nos oprime, la culpa, el miedo, la vergüenza, el orgullo, el rencor. Cada uno de nosotros tiene un Egipto personal, un lugar o una situación que nos mantiene atados, que nos limita, que nos impide vivir plenamente la vida que Dios tiene para nosotros. El Éxodo es, por tanto, una invitación a dejar atrás esas cadenas, a dar el paso hacia lo desconocido, a confiar en que Dios tiene un propósito mucho más grande y glorioso para nuestras vidas. Al igual que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo hacia la libertad, nosotros también estamos llamados a atravesar nuestro propio mar hacia la redención.
El cruce del Mar Rojo fue un acto de fe. Israel tuvo que dar el paso y entrar al agua, confiar en que Dios los guiaría y protegería. A veces, salir de nuestra esclavitud personal requiere dar pasos de fe similares. Debemos confiar en que, aunque el camino sea incierto y lleno de desafíos, Dios tiene el control y nos llevará a través de las aguas turbulentas. La libertad no es algo que se recibe sin esfuerzo, requiere valentía, obediencia y la disposición para dejar atrás lo que nos ha mantenido cautivos. La promesa de Dios es que Él está con nosotros, que nos guiará a través de las pruebas y nos llevará a un lugar de paz y bendición, pero debemos confiar en Él y dar el primer paso. El hecho de que la sangre arrepintiera, pero el faraón se obstinó en su orgullo y en su rechazo. Hoy, cada uno de nosotros tiene esa misma oportunidad. ¿Endureceremos nuestro corazón o responderemos al llamado de Dios a la liberación? La libertad está al alcance de la mano, pero depende de nuestra disposición para dejar atrás lo que nos ata y seguir el camino de obediencia. La sangre del Cordero sigue marcando nuestras puertas, y la libertad espiritual, como en los días de Egipto, está más cerca de lo que imaginamos. El camino está abierto, y la invitación está hecha. ¿Aceptaremos la oferta de Dios de liberarnos de nuestras cadenas y caminar hacia la libertad que Él nos ofrece?